de una manera sensiblemente distinta, y eso implica, y para eso hay que preguntarle a Dios. Yo no soy quien para decirlo. Cuáles son los diseños personales. Pero sí puedo entender que la iglesia en Uruguay, como probablemente en otros países, y no lo digo de manera despectiva, ni quiero tampoco andar generalizando, pero cuando, por ejemplo, hay mojones en nuestra vida institucional como país, mojones tan importantes, tan necesarios, en donde la iglesia tiene que estar, por la temática, por la coyuntura, sí, tiene que estar, pero resulta que cuando dan los resultados te muestra que estuvo pero absolutamente ausente. Yo tengo que recalar en el hecho de que no sé que también estamos haciendo las cosas. Me lo tengo que cuestionar. Me lo tengo que cuestionar. Y así podría decir otro, podría dar otros ejemplos, pero me parece que estaría entrando en el terreno de lo político y no quiero entrar en ese barro innecesario. Por eso, en algunos otros videos, yo lo hacía en otras pronunciaciones, en otros compartir, lo titulé a modo de pregunta: ¿casa de Abinadab o casa de Obed-Edom? ¿Y por qué? Bueno, porque en una casa no pasó nada y en otra casa pasó de todo. Y por allí a mí se me ocurrió preguntar qué casa somos o qué casa queremos ser. A mí, lamentablemente, la mera observación de algunos elementos de nuestro diario vivir, de algunos proyectos de ley, de algunas leyes, ¿no? ¿Dónde estuvo la iglesia, por ejemplo, con el tema de la legalización de la marihuana? No sé, por ejemplo, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no quiero entrar en el barro de lo político, aunque creo que son o deberían de ser objeto de cuestionamientos y objeto de trabajo de la iglesia. ¿Quién se va a ocupar si no? ¿Las ONG? ¿Quién tiene que omitir opinión? ¿Los funcionales a que esos proyectos salgan como salieron? ¿O la iglesia que tiene que pararse firme y decir lo que tiene que decir? No lo que piensa, lo que tiene que decir. Y lo que tiene que decir está acá. No lo que a mí me parece, no lo que yo pienso, no lo que a mí me conviene, no lo que le conviene a mi partido político, no lo que le conviene a mi concilio. No. Lo que dice acá. Lo que dice acá. Abinadab era un levita, era un hombre que había sido consignado para. Y lo primero que hizo Abinadab fue consignar, valga un poco la redundancia, a uno de sus hijos, a Eleazar, para que estuviera a cargo, ¿verdad?,
puntualmente de las cuestiones concernientes al arca del pacto. La casa de Abinadab fue el lugar donde el arca del pacto permaneció durante aproximadamente 20 años, después de ser devuelta por los filisteos. Abinadab fue, como dijimos, un levita, un hombre consignado, formado, preparado, ¿no?, para estas cuestiones. Lo que habría que preguntarse es por qué no pasó nada, ¿no? Fue el padre de Eleazar, el hijo que designó y consignó, ¿verdad?, para resguardo del arca del pacto, para su administración en términos generales, ¿no? También lo fue de Usa y Ahío, personajes a los que luego haremos mención, ¿verdad?, encargados de cuidar y de trasladar, lo veremos más adelante, el arca de la alianza. Como dijimos, cuando el arca llegó a la casa de Abinadab, consagró a su hijo Eleazar para que la guardara. Un poco avanzando en el desarrollo, más tarde el rey David intentó trasladar el arca del pacto a Jerusalén, pero ocurrió, como ustedes saben, un hecho trágico en donde uno de los hijos de ese levita termina muriendo, termina siendo fulminado por la gloria de Dios, por la transparencia de Dios, por la santidad de Dios. ¿Quién era Abinadab? Bueno, dijimos que Abinadab era un levita, un hombre consignado y consagrado para aquello que le fue entregado, y fue el arca del pacto. Era encargado de el cuidado de los elementos sagrados. Abinadab relata en las Escrituras que fue el padre de estos tres hijos que mencionamos, Eleazar, Usa y Ahío, aquellos que después fueron responsables de ubicar una posición, un rol, tener un rol a la hora de trasladar el arca del pacto, el arca de la alianza. Eleazar fue consagrado para cuidar el arca, eso implicaba el transporte, el mantenimiento, la oración, la vigilancia. Pero antes de avanzar un poco más en algunos detalles, tanto de Abinadab como de Obed-Edom, demos un poco más de marco a la enseñanza, porque ustedes saben de que cuando David va a buscar, y lo acabamos de leer, cuando va a buscar el arca de la alianza para llevarlo a Jerusalén, la casa del pan, la amada Jerusalén, ese intento terminó siendo fallido, con enseñanzas muy importantes por la gravedad de lo que sucedió, y es que allí terminó muriendo gente. Por lo tanto, esto es mortalmente peligroso. Cuando eso pasa, David, dicen algunas versiones, se enoja con Dios, pero le teme, ¿no?, lo cual es un rasgo de inteligencia. Dice la Escritura que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Habría que entender que es temor a Jehová, ¿no?, porque dice la Escritura que el temor en sí mismo trae castigo, que nuestro Dios no es un Dios de temor.
y que el amor, que sí es Dios, echa fuera todo temor. Entonces, ¿por qué dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Entonces, ¿el temor es bueno o es malo? Bueno, por eso lo veremos en otro momento, veremos qué es a qué se refiere. David tiene temor, un temor reverente, un temor inteligente, ese temor que te lleva a replantearte cosas y a ir por la senda correcta, y la manda a la casa de otro levita. Este levita se llamaba Obed-edom. Y aquí quisiera leerles algunos textos que estuve buscando y que estuve resumiendo. Obed-edom era un hitita, ¿no? Lo que generalmente señalaba que era proveniente de Gat, de la región de Gat, una ciudad filistea. Sin embargo, hay algunos eruditos que hablan de que también podría referirse, ¿verdad?, a la región de Gat Rimón, que era justamente una ciudad levita en el territorio de Dan, ¿verdad?, de la tribu de Dan. Dado que Obed-edom fue encargado de justamente cuidar el arca del pacto, resulta probable que haya sido un levita en Gat Rimón más que un filisteo de la región de Gat. De hecho, Gat Rimón fue una de las ciudades asignadas a los levitas coatitas, que le decía, ¿verdad? Porque Moisés, dentro de los levitas, consignó a los coatitas para poder ocuparse de la manutención, del traslado y todo lo concerniente al arca del pacto. Bueno, en la Biblia aparece como parte geográfica del territorio de la tribu de Dan, y narra la historia cómo en tan notable tiempo el arca del pacto permaneció en casa del levita Obed-edom durante 3 meses, y durante ese tiempo Jehová bendijo su hogar. Y esto fue para David señal, ¿verdad? Y elemento para considerar el que era tiempo de ir una vez más por la presencia de Dios, pero esta vez, bajo la revelación y la iluminación de cómo debía de hacerlo. Y era sobre principios, no sobre buenas intenciones, no sobre carros nuevos. Esto a David le fue por señal de que era hora de reconsiderar, y por tanto seguro el poder trasladar una vez más el arca, bueno, una vez más no, trasladar esta vez de manera efectiva el arca del pacto a Jerusalén. ¿Qué les parece si repasamos ese primer intento, ¿no? Porque no dejó de ser eso, ese primer intento de David de trasladar el arca de la alianza. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Yahweh nuestro Elohim, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos. Vieron que hace la distinción, que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Elohim a nosotros, porque no nos hemos ocupado desde el tiempo de Saúl. Y la asamblea entera
dijo que se hiciera así, porque la cosa pareció bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para traer el arca de Elohim desde Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para hacer subir de allí el arca de Elohim, Yahweh, que mora entre los querubines, sobre el cual es invocado su nombre. Y llevaron el arca de Elohim de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. O sea, ellos tenían una posición, una ubicación, un rol, una responsabilidad a la hora de trasladar el pacto. ¿Por qué me detengo acá? Porque es importante entender de que todos, a la hora de ser funcionales a los propósitos de Dios, tenemos una función, un rol, un lugar. Que no todos es el mismo, ni tiene por qué serlo. Y ese es uno de los grandes temas que la iglesia necesita resolver. Y es la de saber cuál es su lugar. ¿Es adelante? ¿Es atrás? ¿Es al costado? No, pero si es atrás es porque evidentemente soy menos espiritual. Si voy al costado van a decir que soy que soy un elemento accesorio. Yo tengo que ir adelante. Yo tengo que ir adelante porque es el lugar en donde todos me ven, donde ven que yo voy delante. Y ahí es en donde entramos en las grandes estupideces evangélicas, que pensamos que porque ir delante y porque el estar delante es mejor, más importante, de mayor valor, más significativo, más espiritual, que tal vez ir atrás. Bueno, la verdad, esas son las cosas que definitivamente nos hacen tanto mal, y que lastiman tanto a la iglesia de Jesucristo. Pero bueno, hay gente que si no es adelante no va. No, está bien. Así nos va también, ¿no? Así nos va, que la ley del aborto nos pasó por arriba, nos aplanó, dejó en evidencia de lo que estamos hechos. Dejó bien en claro quién es funcional a los propósitos del Eterno, quién es agente de reino y quién es alguien que va a una congregación. Eso es lo que quedó en evidencia. Que hay gente que es hija del Eterno y hay gente que va a una congregación porque se siente bien, porque es cálida, porque lo quieren, porque lo abrazan. Pero bueno, no más que eso, no mucho más que eso. Y David, y llevaron el arca de Elohim de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Elohim con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, panderos, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, es maravilloso esto, es maravilloso, déjame. Bueno, lo vamos a ver después. Cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano sobre el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y la ira de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano sobre el arca y murió allí delante de Elohim. Y David se disgustó porque Yahweh había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pero aquel día David tuvo temor de Elohim y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca de Elohim? Así David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo trasladar a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Elohim estuvo con la familia de Obed-edom 3 meses, y bendijo Yahweh a Obed-edom y todo lo que tenía.
Discúlpenme, es que tengo tanto papel, busqué tanta información que hasta se me fue la mano, te diría. Así que David, a pesar de todos los pesares, a pesar de las buenas intenciones, a pesar de los cánticos y de las vestimentas y de las danzas y de las buenas intenciones, no pudo traer el arca. Y tuvo que relegar su buena intención y tuvo que delegar a otro levita el cuidado del arca. Pero como terminamos de leer, a diferencia de el levita Abinadab, donde estuvo 20 años sin que pasara nada, cuando estuvo en casa de Obed-edom, otro levita, dice que estuvo 3 meses en donde Dios del cielo y de la tierra hizo todo tipo de manifestaciones. Y para David esa fue señal de que era tiempo de ir a buscar una vez más el arca de Dios y de hacerlo de la manera correcta. ¿Por qué es importante entender cuáles fueron las diferencias entre Abinadab y Obed-edom? Y no con esto quiero entrar en la vana comparación, sino porque me parece que es casi que una obligación entender la necesidad de poder ser como casa de Obed-edom y no ser como casa de Abinadab. Porque vuelvo a insistir, en un lugar, por más de que estaban preparados, que habían sido consignados, que eran levitas, todo lo que vos quieras, pero en una estuvo 20 años y no pasó nada, y en la otra estuvo 3 meses y pasó de todo. Entonces la iglesia necesita reformularse, replantearse de parte de Dios qué tipo de levita tiene que ser, qué tipo de casa tiene que ser, para que la evidencia de Dios no sea por señal de que es hora de movernos y de hacerlo en dirección de donde Dios espera de nosotros. Abinadab dijimos que era un levita, era el encargado de cuidar los elementos sagrados. A él le fue delegada la responsabilidad del cuidado del arca del pacto. Lejos de ser él el encargado, él consagró a su hijo Eleazar. La escritura relata que este levita tenía 3 hijos, dijimos que era Eleazar, Usa y Ahío. Y podemos comenzar a interpretar las razones por las cuales el arca del pacto estuvo 20 años en la casa de este levita sin que pasara absolutamente nada. Y me parece que es un ejercicio que la iglesia tiene que hacer, porque corremos el serio riesgo de, sin querer queriendo, transformarnos en una suerte de casa de Abinadab, en donde cantemos, saltemos, adoremos, prediquemos y hagamos una infinidad de cosas, pero no pase nada. ¿Y esas cosas pueden pasar? Sí, pueden pasar. Claro que pueden pasar. Entonces, me parece que es absolutamente oportuno poder reparar en algunas cosas para no volver a repetirlas y para poder ser de aquellos que definitivamente han entendido cuál es su funcionalidad en Dios, cuáles son los principios que Dios espera que uno ponga por obra, cuáles son las bondades que Dios está esperando de nosotros, para que definitivamente su gloria se manifieste de una manera superlativa en nuestra vida. Y lo primero, bueno, al margen de los datos que compartimos
al comienzo, debemos decir que más allá de que Abinadab era un levita, ¿no? Alguien que debió entender, que debió saber, que debió. Pero el problema es que Abinadab no reparó en los diseños de Dios. Abinadab fue un levita que no respetó los diseños del Eterno, porque la presencia de Dios, vuelvo a insistir, no viene porque tengas una linda alabanza, una linda oración, una linda prédica, tengas un espacio precioso, tengas estacionamiento para 15.000 autos, tengas no sé, un mega estadio, sino que yo quiero volver sobre ese tal vez vano ejemplo. A mí me resulta muy práctico de ese peso realmente sustantivo que hay que moverlo en un terreno escabroso, porque el mundo es un terreno escabroso, pero hay una manera de hacerlo, y la manera de hacerlo es poniéndolo sobre principios, moviéndose sobre principios. Y es así en donde la presencia de Dios se va moviendo, se va corriendo, se va trasladando, vamos portando presencia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se mueve sobre principios. Y sacamos un principio, ¿verdad? Cuando la presencia avanza, lo ponemos adelante y lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir y lo volvemos a repetir, porque como dijimos, nosotros necesitamos establecer cultura, y la cultura se establece a través de la violencia. ¿Cómo? Insistiendo, insistiendo, insistiendo. ¿Por qué creen, vuelvo a decir, por qué creen que Goliat estuvo mañana, tarde y noche gritando y gritando y gritando, intentando establecer en Saúl y en todo su ejército lo que terminó haciendo, y es el principio del miedo? Y el miedo es un principio nefasto. Los gobernó a todos, salvo a David. ¿Por qué? Porque David había entendido y había interpretado que más allá de la desventura de su vida, me refiero a que David fue un hijo ilegítimo, el resultado de una relación fuera del marco, fuera de un marco legal, ¿no? Y relegado socialmente, al punto de que cuando Samuel, ¿verdad?, es direccionado por Dios para escoger el futuro rey, el padre trae a todos los hijos menos a él. ¿Por qué? Porque él era considerado un hijo de segunda. Pero no era su hijo, sí, pero el problema era que no había sido concebido en un marco ordenado. Entonces era estigmatizado. Hasta que Dios le hizo saber: pero escúchame, Eli, ¿no tenés estás seguro? Fíjate, pero si no sabes vos, está bien que sea profeta, pero que tenés que saber los hijos sos vos. Y Dios a mí me mandó acá. A ver, hace un poquito de memoria, varón, no seas pícaro conmigo. Y le dijo: bueno, sí, David, sí, está bien, David. La culpa lo carcomía, entonces lo puso lejos, 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 para que nada le recordara. Sin embargo, como Dios usa lo vil, no menospreciado, y David entendió que él es un instrumento divino, él era un instrumento divino, y él se supo interpretar delante de Dios, y supo tener amores para con su Dios. Y eso le dio un perfume propio y le consignó en un trovador, en un adorador. Y eso gestó en él una cultura que, cuando la cultura del mundo vino a través del grito constante, violento de Goliat, a David no le hizo mella. Es más, fue hasta contraproducente, porque en vez de intimidarlo, lo hizo enojar. ¿Vieron lo que hace la cultura? ¿Vieron lo que hace la cultura del reino? Obtiene la respuesta inversamente proporcional de lo que el grito del mundo propone y pretende. En vez de intimidarlo, lo enojó.
Y hoy tenemos una cultura, una iglesia que maneja una cultura que frente al grito constante, incesante de Goliat, sucumbe. Abinadab es tipo, o fue tipo, bueno, es tipo de ese levita, de ese hombre preparado, de ese hombre consagrado para esa función. El tema es que no fue responsable con esa función. No estuvo a la altura de esa función. No respetó los diseños del Eterno. Ah, no, pero yo soy pastor. ¿Y? Alguien piensa que porque salió de algún seminario bíblico, por no sé, por los diplomas que tenga, es pasible de ser un arcángel. No es pasible de errores. Alguien se piensa que porque salió de un instituto bíblico es poco menos que un arcángel. ¿Cuánta gente lamentablemente Dios lo ha levantado y no ha estado a la altura? Hasta el propio libro de Apocalipsis dice, comenzaste muy bien, muy bien, lástima al final. Algo pasó en el medio, porque empezaste muy bien pero terminaste muy mal, dice el libro de Revelaciones. Y vuelvo a insistir, Abinadab era un pastor como tantos, un hombre hasta elegido por Dios, consagrado para llevar adelante esa función. Dije pastor por decir un pastor, puede ser perfectamente un maestro, un evangelista. Digo, está bien que ya el oficio, algunos, bueno, no me quiero meter en ese terreno. El tema es que este levita no supo respetar los diseños de Dios. Algo fue más importante que Dios, algo fue más grande que Dios. Y cuando Dios a vos te consagra para algo y te consigna para algo, es para Él. Y eso implica el hacerlo a su forma, no a la forma que a vos te parece. Abinadab probablemente haya sido muchos años formado pero cuando le llegó el momento no estuvo a la altura. O algo le pasó en el medio, no lo sé. Lo que sí sé es que estuvo la presencia de Dios 20 años en su casa y no pasó nada, nada bueno. Abinadab no supo respetar los diseños del Eterno, sin entender, por no decir desconociendo, que Dios no se mueve sino por principios divinos. El arca fue llevada en un carro nuevo, tirado por animales. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, dice la Biblia textual: entonces dijo David, el arca de Jah Elohim no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Yahweh para que lleven el arca de Yahweh y los sirvan perpetuamente. Cuando pasa todo lo que pasa, Usa muere, David se molesta, después se intimida, le dice, no, conmigo no, Obed-Edom, va para vos. Él se mete con Dios. Él investiga, él consulta. La pregunta es, ¿en ningún momento se le ocurrió a Eleazar o a Abinadab decirle, che, David, mirá que el arca no puede ir en un carro?
mirá que el arca no puede ir bajo este diseño, porque Dios se mueve por principios, no por cosas que a mí me parece, no por cosas que sean lindas, no por cosas porque tengan apariencia de bondad. En ningún momento se le ocurrió a Abinadab entender ese principio. En ningún momento se le ocurrió a Abinadab hacerle saber a David eso, para que no pasara lo que luego pasó. Se ve que no. Y lamentablemente hay hombres y hay mujeres que se piensan de que hay cosas que por tener apariencia de piedad son buenas. El tema es que no están dentro de los principios de Dios. Y por tanto, a corto, mediano o largo plazo, lo único que pueden traer es mortandad. Porque con Dios no se juega. No se puede traer a Dios, no se puede decir Señor, Señor, y pensar que no va a pasar nada. O se piensan que Dios es un amuleto que uno lo trae, lo pone en la mesita de luz, lo usa cuando quiere. ¿Qué es un amuleto, Dios? Pregúntenle a los filisteos cómo le fue. Pregúntenle a los filisteos cómo le fue. A David luego le fue revelado de que claramente el arca no podía ser trasladada en un carro nuevo, pero Abinadab no dijo nada. Abinadab prefirió no meterse, no decirle que no al rey. Le encantó ser políticamente correcto. Prefirió vender su primogenitura y no decir nada, y eso le llevó a un hijo. Y 20 años de nada, de pérdida de tiempo, de haber sido consagrado y que no haya pasado absolutamente nada. ¿Te imaginas que Dios te haya consagrado y en 20 años no haya pasado absolutamente nada? Y para peor de todo, cuando pasa algo, se te muere un hijo. Abinadab, claramente, este tipo de casa, representada a partir de la figura de Abinadab, claramente no fue un buen líder familiar. Claramente ni Abinadab ni Eleazar estuvieron a la altura de su rol, ya que no advirtieron del grave error que implicaba el trasladar el arca de esa manera, ya que trasladar el arca en un carro nuevo representaba el hacerlo bajo un diseño filisteo. Porque ¿de dónde sacaron eso? Y de los filisteos. ¿Saben cuánto? ¿Saben? Yo no quiero ni saber. ¿Qué Dios ve cuando nos mira? Yo le ruego al Eterno que cada oportunidad que tengamos de edificar sea sobre la roca. Porque es la única garantía que tenemos de no caer en el error o en la tentación de terminar siendo prisionero de diseños filisteos. Abinadab estaba
avalando un diseño filisteo, un levita estaba justificando un diseño filisteo. Miren, yo vuelvo a insistir, yo no estoy para juzgar a nadie, a nadie, no es mi rol, ni el mío ni el de ningún mortal. Para eso está el Espíritu Santo, que da convicción de pecado, justicia y juicio, punto. Pero acá nosotros estuvimos compartiendo un tiempo con un hombre divorciado, que su mujer resulta que por alguna extraña razón se fue con otro hermano de una congregación muy reconocida en Montevideo, en un lugar que se jactaba de tener, te diría que la mejor adoración de Uruguay. Y mientras él me contaba su desventura, con lágrimas en los ojos me decía: Marcelo, mi mujer, por la razón que fuera, se separó de mí, se juntó con otro hermano, porque estábamos congregando en una iglesia muy reconocida en Montevideo, muy reconocida. Y más allá de los errores que hayamos podido tener ambos, ella se fue a vivir y a convivir con otro hermano de la congregación. Y miren que yo no estoy juzgando ni a él, ni a ella, ni al hermano, ni al otro hermano, no estoy juzgando a nadie. Lo que estoy haciendo es simplemente una descripción de ese momento con este hermano. Me dice, se fue con otro hermano. Me dice, ¿vos pensás que en algún momento el pastor de la iglesia a mí me llamó para preguntarme qué pasó? ¿Por qué de la noche a la mañana mi esposa empezó a aparecer tomada de la mano con otro varón? ¿Vos te pensás que en algún momento los pastores de esa congregación nos pidieron tener alguna consejería matrimonial, a ver si había algún tipo de arreglo, qué problema había, a ver si podíamos retomar el diseño familiar? No pasó nunca. Nunca lo llamaron. Nunca. Jamás. Hicieron la vista gorda, Marcelo. Claro, era un hombre que tenía una condición económica mejor que la mía. No, nunca pasó. Y queremos transportar presencia. Y queremos cargar presencia. Y queremos ver la gloria de Dios así. Vuelvo a insistir, no estoy juzgando ni a la congregación, ni a los pastores, ni a este hermano que me contó esa desventura, ni a la ex esposa, ni al hermano con el que se fue, no sé ni nada. Yo lo único que intento es generar reflexión en el corazón del pueblo de Dios. Y preguntarnos si somos casa de Abinadab o casa de Obed-Edom. Abinadab quiso ser políticamente correcto. ¿Vos te imaginás decirle al rey, no, mirá, así no? El problema es que es un diseño filisteo. ¿Cuántas veces habremos apelado a diseños filisteos? Por no quedar mal, porque nos parece más lindo, porque nos parece innovador, porque así llegamos mejor a la juventud. ¿Qué querés que te diga? Dios no se mueve por lo nuevo.
no se mueve por lo lindo, no se mueve por el talento, por la fuerza, por la experiencia, por lo que yo creo o me parece que es mejor. Dios se mueve, sí y solo sí, por sus principios. El arca debía ser llevada por hombres santos y no por medio de diseños humanos con apariencia de mejor o de piedad. Ya Moisés había establecido de que el arca debía de ser transportada en los hombros, en los lomos de los levitas. Pero Abinadab, que era levita, nunca, no hay evidencia de eso en la Escritura. Le hace saber eso a David y por eso pasa todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque era un hombre que, a pesar de haber sido consagrado, elegido, consignado para cumplir una función divina, no estuvo a la altura. Prefirió el diseño filisteo al diseño divino. No fue un buen líder, no fue un buen padre, porque no le enseñó, siendo él un levita, cómo se debía de cuidar la presencia. Porque la presencia, cuando no se cuida, cuando no se respeta, cuando no se camina por principios, se pierde. Se pierde. Mis amados hermanos, creo que hemos hecho un recorrido por demás largo y voy por la mitad. Pero te convido a que el día de mañana podamos seguir y seguir recorriendo juntos y seguir enfrentándonos al espejo de Dios juntos. Y si hay barritos en la cara que no nos gusta, bueno, y si hay cosas que no nos gustan, y bueno, y las miramos juntos, porque mira que yo no soy mejor que vos, yo no soy superior a vos, yo soy tu hermano. Dios es maravilloso. En todo sentido, por toda razón y sin ninguna justificación. Porque seguramente yo vea cosas que tú no ves, pero probablemente tú veas cosas que yo no vea. Pero lo importante es que juntos podamos ser un aporte importante para poder ser funcionales a los propósitos de Dios y poder, desde nuestro humilde rol, hacer un humilde aporte para que el sacerdocio de Jesucristo sea un sacerdocio que porte presencia, no diseños filisteos. Que pueda ser una iglesia que se pronuncie con potencia, no que luego del escrutinio los hechos, no los coros, las alabanzas, las flores, las danzas, no. Los hechos puedan decir que realmente hemos estado a la altura de nuestro llamado. De nada sirve ser más alto, más ancho, más grande, más lindo estéticamente hablando, si allí no está el único capaz de generar y de gestar cambios genuinos. Y su nombre es Yehoshua. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza, a Él la exaltación y a su pueblo toda la bendición. Shalom, mis amados hermanos. El Padre les bendiga.